Muchas gracias, señor Ehlers. Bueno, hemos tenido ocasión de escuchar tres mensajes muy interesantes. Nuevamente recordamos que tienen a su disposición micrófonos para poder formular las preguntas que consideren pertinentes. Es su momento, o sea que no duden en levantar la mano y se les acercará una de nuestras compañeras o compañeros con los micrófonos para poder atender a esas preguntas que quieran formular. Y como ya tenemos una mano alzada, vamos con esa primera cuestión. Bien, va para los tres ponentes, pero especialmente para el fiscal, que ha hablado de la transformación social, la lentitud, o que es antes la transformación social o la legislación al revés. Sin embargo, lo que es vertiginoso es la transformación tecnológica, no lo podemos evitar, tiene que ser así. Ha salido la frase, conduces o te conducen, y yo planteo, ¿infringes o te infringen? Porque habrá que investigar todo esto. Y la tecnología va más rápida que la ley y más rápida incluso que la transformación social. ¿Infringes o te infringen? Y si no, como tenemos... Ya está, ya lo tenemos puesto. Yo creo que ambas cuestiones. ¿Infringes o te infringen? La propia sociedad, la forma... Por ejemplo, todos tenemos experiencia, ¿no?, de la conducción en un determinado ámbito. A mí me pasa mucho cuando voy a grandes capitales, yo soy de capital pequeña, entonces cuando voy a grandes capitales y te ves inmerso en esas estructuras viarias, en esas grandes estructuras viarias, donde empiezas a sentir miedo, porque parece que todo el mundo sabe cuál es su hueco y su velocidad, menos tú, que intentas ir ajustándote a la velocidad que pone, pero espera, es que va todo el mundo más deprisa, me pasan por derecha, por izquierda. En esos casos infringes. Sí, claro, infringes, porque el entorno te está estableciendo un ambiente, digamos, hostil al cumplimiento de la norma. Dentro de determinados grupos sociales, la adolescencia, por ejemplo, eso lo vemos mucho en la jurisdicción de menores, ¿infringes o te infringen? ¿Eres líder de la infracción o simplemente te pliegas a la infracción del de al lado? ¿De acuerdo? El concepto de infracción, la asunción de responsabilidad, evidentemente es un concepto adulto, maduro. ¿De acuerdo? Llega un punto en la vida en el que todos nos plantamos, miramos y decimos, no vuelvo a tocar el móvil cuando voy en el coche. ¿De acuerdo? Y es más, no está normativizado como tal, pero, por ejemplo, bueno, en manos libres no tenemos problema para utilizar el vehículo, pero todos sabemos que el factor emocional es un factor muy peligroso al volante, en la conducción. ¿Qué pasa si yo recibo una llamada con un contenido que me coloca en una posición emocional complicada en ese momento? Y estoy realizando una actividad de riesgo como es conducir. ¿De acuerdo? La infracción muchas veces va mucho más allá de la mera norma. Va al componente social del que hablaba antes, al componente educacional. A saber, y es creo en lo que tenemos que tratar de formar a la sociedad, a saber cuáles son los riesgos y actuar conforme a esos riesgos. Es la campaña de este año 2017, conoces los riesgos. Si conoces los riesgos, ¿de acuerdo?, no participes en ellos, ni permitas ni coadyuves a que el de al lado participe. El cumplimiento de la norma como tal es personal. Y además hay un adagio legal que es la ignorancia de la norma no excluye de su cumplimiento. Sí o sí tenemos que cumplir la norma, pero sí o sí tenemos que ayudar también a que los demás puedan cumplir la norma. Y además se sientan corresponsables en conseguir el objetivo que la norma protege. No solo en el hecho de cumplirla, sino en coadyuvar para que esa norma despliegue toda su eficacia y proteja a toda la sociedad. Espero que quede respondida. ¿Hay más manos alzadas? Atendemos esa. Adelante. Hola, muy buenas. Bueno, quería hacer dos preguntas. No sé si es demasiado aprovecharme de tener el micro. Una al señor Pedreira, en el que, bueno, acaba de comentar el no conocer la norma no te evita el ser responsable de ella, ¿no? Pero aquí lo que veo es que el rey es el automóvil y máxime el automóvil particular. Pero hay muchos vehículos en carretera, que no son el automóvil particular, que el tratar de aplicar la norma creada es proceso para ellos le deja totalmente fuera. A modo de ejemplo, el tema de los sistemas de retención infantil en los taxis, por ejemplo, o el hecho de que en un autobús los menores de 0 a 3 años ni existan. Es decir, no hay ninguna ley que lo regula ni habla. Ahí hay un vacío legal totalmente, ¿no? Tan difícil es poder adaptar a vehículos particulares o casuísticas especiales, normativas específicas para ellos. Y luego una pregunta muy rápida para David Caballero, aprovechando que estoy.
A la hora de hacer una campaña seguro que se tienen multitud de aspectos en cuenta, ¿no? Los entornos, la iluminación, los actores, la música y tal. ¿Contáis con expertos en seguridad vial a la hora de hacer un anuncio? Porque está la cantidad de anuncios, de campañas que están hoy día vigentes, que meten verdaderas patadas a la seguridad vial tan grandes que no concebimos muchos expertos. Decir, pero ¿quién ha permitido ese anuncio haciendo eso, ¿no? Sin más, gracias. Bueno, en cuanto al desarrollo normativo, voy a echar balones fuera. Como he dicho antes, el derecho penal, mi especialidad, es fragmentario y subsidiario, es decir, es el último recurso. ¿De acuerdo? Solo se persiguen, solo se tipifican las condenas más graves. ¿Hasta qué punto el desarrollo normativo de la sociedad, a través del derecho administrativo, tiene que llegar a regular todas y cada una de las conductas? Pues yo creo que deberá ser a través de los estudios necesarios, a través de poner el foco en la repercusión que han tenido las campañas que se hayan utilizado, perdón, y las necesidades sociales que se planteen, el normativizar o no normativizar. ¿De acuerdo? Creo en mi foro interno que aquello que funciona hay que normativizarlo menos. Y hay que poner el acento en detectar. Lo primero, hacer una labor de detección, y en segundo lugar, una labor de desarrollo normativo eficaz, que se pueda cumplir, ¿de acuerdo? Y que además ayude a perseguir el riesgo, a eliminar el riesgo, llegar a un nivel de riesgo cero. Pero dentro de ese ámbito de extensión de la normativa administrativa, yo creo que tampoco soy el más cualificado para poder contestarte. Señor Caballero. Sí. Muy clara la pregunta. Es verdad que hay un abanico muy amplio de publicidad. Una es mucho más transgresora de normas, o puede parecerlo, porque venden más deportividad. En cualquier caso, como somos conscientes de ello, tenemos un doble mecanismo. La Asociación de Agencias de Publicidad tiene una central que es autocontrol, que necesita cualquier spot pasar por aprobación de autocontrol. Teóricamente ahí todo debería estar en orden y muchas veces hay que repetir una campaña porque o poner un texto en scroll debajo que dice esto es un circuito cerrado, esto está hecho por profesionales, porque ha pasado por autocontrol. Pero sí cualquier campaña de automóviles necesita, además de este mecanismo, la aprobación de tráfico. Con lo cual hay un visionado desde tráfico que da un ok a la campaña. Y si se rectifica. Por último, lo más importante es la sensibilidad y responsabilidad de la agencia y del creativo y la estrategia, ¿no? Que en la mayoría de los casos intenta, por supuesto, estar en normas y no incitar a conducciones temerarias o que no interesan, ¿no? Eso es verdad, hay marcas y marcas, y comunicaciones y comunicaciones, ¿no? Vamos a coger alguna pregunta más, pero antes de esa pregunta, a mí me ha dado la sensación, yo no sé si a ustedes, pero que el señor Ehlers ha dejado caer una pregunta en el aire, que creo que la podría matizar si quiere ahora, pero que creo que era un guante que podría recoger precisamente quien nos hoy acompaña en calidad de fiscal, ¿no? Respecto de la responsabilidad de vehículos autónomos. Pregunta que lanzaba usted, ¿de acuerdo? Y que creo que la van a comentar posteriormente, pero queremos escucharla aquí si es posible. Es una grandísima pregunta, maravillosa, que entraría dentro del plano prácticamente de la filosofía del derecho, ¿de acuerdo? ¿Quién es el responsable? Hasta el hecho, hasta el nivel 4, evidentemente siempre va a haber una persona por detrás que deba asumir la responsabilidad. Cuando se habla de medios tecnológicos, siempre va a haber responsabilidad por parte de quien certifique la eficacia y la viabilidad del medio tecnológico como tal. Dentro del último nivel de tecnificación y de automatización, evidentemente entraríamos, y se ha desarrollado cada vez más últimamente en el ámbito del derecho penal, en el nivel de la responsabilidad de las personas jurídicas. Es decir, cuando un hecho concreto se pueda atribuir, de acuerdo, no a una persona, sino al representante legal, a la empresa, a la persona jurídica, que es la responsable del desarrollo, se podrá exigir esa responsabilidad penal a la persona jurídica. Actualmente está mucho más desarrollado en el ámbito de los delitos económicos, pero cada vez se está llevando más un desarrollo de esa figura al ámbito de los delitos tecnológicos. ¿Le ha respondido, señor Ehlers? Yes. Ok. Una última o dos últimas preguntas podemos aceptar. Estamos en el límite de este segundo
bloque. Adelante con la pregunta, por favor. Sí, yo le quería hacer una pregunta al último ponente. He visto que en una de sus diapositivas hace referencia a las cajas negras. Para nosotros, en la investigación de los accidentes, el acceso a la información que ellas contienen en este momento es sustancial. Y mi pregunta es, ¿por qué los fabricantes no nos facilitan esos datos? I mentioned the black box as part of our system. He mencionado la caja negra como parte de nuestro sistema para aumentar la atención que necesitamos para documentar la situación de cuando algo ha ido mal. Y precisamente en cuanto a lo que ha dicho el fiscal, así podemos analizar adecuadamente si algo va mal, qué es lo que ha ido mal y por qué ha ido mal. Por eso nuestro sistema arquetípico para vehículos autónomos tiene esta caja negra que nos va a dar datos cruciales que necesitamos, especialmente si la persona dentro del coche va a tener inmunidad con respecto de lo que pueda suceder. A día de hoy no lo necesitamos, pero con un sistema de conducción autónoma sí lo necesitaríamos porque es mucho más complejo. En caso de que algo vaya mal, necesitaríamos esos datos. Por eso está en nuestro sistema arquetípico. Pues si les parece, vamos a hacer ahora sí. Una última pregunta, sí. Vamos a atender en esta segunda fila o en la Sí. Un momentito, adelante. No, yo quisiera preguntar al señor Caballero si se han planteado en alguna ocasión BMW como fabricante de motos hacer este tipo de anuncios que hacen para los vehículos de seguridad, de responsabilidad, también para los conductores de motocicletas. Ya me gustaría. Hemos hecho publicidad, pero en revistas del sector, más o menos cercanos a este tono, pero claro, su exposición publicitaria es mucho menor, es mucho más técnica y es un ámbito mucho más reducido. Pero, insisto, ya nos gustaría poder hacer una comunicación de este tipo para motos. En realidad funcionan como divisiones separadas y hemos tenido intervenciones mucho más reducidas. ¿De acuerdo? Teníamos una pregunta en esta segunda fila, a no ser que haya otra. Atendemos, creo que sería la última. De todas formas, si hay más preguntas, a través de la Secretaría Técnica, donde han recibido toda la información, hay un correo electrónico y pueden formular las preguntas tranquilamente y que se les atenderá en tiempo y forma. ¿De acuerdo? Vamos con esa última. Venga, gracias. Sería una pregunta, yo creo que para el señor Cárdenas y para el señor Ehler también. Yo como representante de Administración responsable de infraestructuras me gustaría saber para la conducción autónoma en niveles 4, 3 y 4, que es lo que se está planteando ahora en los años venideros, ¿qué inversiones tendríamos que hacer? Y por la parte legal, si la carretera no estuviera en las condiciones adecuadas para que los coches funcionen adecuadamente, si se está previendo que la Administración también tenga alguna responsabilidad en eso. Y si eso es así, ¿qué previsión hay que realmente esto se pueda hacer sabiendo y habida cuenta de la falta de recursos que podemos tener en las distintas administraciones para poder hacer conservar en el nivel deseado para la conducción autónoma, ¿no? Gracias. Vale, voy a empezar yo. La habilidad del coche de entender la situación sí recae en un estándar mínimo de infraestructura. Por ejemplo, hace falta unos detectores unos carriles de carretera. Pero hay otros ejemplos. Para apoyar la seguridad, estaría bien que los semáforos fueran inteligentes para poder interactuar con ellos. Lo mismo con los sistemas de gestión del tráfico en ciudades más grandes. Esos son dos ejemplos que yo creo que serían necesarios para promover la conducción automática.
Dentro del ámbito de la regulación, como hemos dicho antes, ¿qué fue antes el huevo o la gallina? Primero conseguimos el nivel tecnológico y después legislamos, o el aumento del nivel tecnológico va a obligar a una profundización en la legislación. Hoy por hoy, a día de hoy, en cuanto a la responsabilidad o eventual responsabilidad de quienes estáis al cargo de las infraestructuras, de acuerdo, el artículo 385 del Código Penal, en mi ámbito, prevé la colocación de obstáculos en la vía como delito, de acuerdo, en caso de que se pueda producir un resultado. Evidentemente es una responsabilidad que habitualmente ha quedado bastante difusa, ¿no? Porque si en la carretera hay, por ejemplo, un badén que no cumple las dimensiones reglamentarias, o hay un defecto de construcción que supera ese concepto de punto negro o punto de tramo de alta concentración de accidentes, para pasar a ser una dificultad física para la conducción, ¿de acuerdo? Ha habido una corriente y se ha utilizado, ¿de acuerdo?, de apertura de diligencias de investigación para ver por qué está eso así y, sobre todo, por qué eso no ha cambiado. ¿Por qué no se ha solucionado ese problema? ¿De acuerdo? En el primer momento que pueda ocurrir un accidente, evidentemente, si no había conocimiento de esa situación, no va a haber responsabilidad. Pero sí se ha perseguido ya en distintas provincias, Madrid me viene a la cabeza, por ejemplo, se ha perseguido en aquellos tramos en los que se ha objetivado que hay un defecto de construcción, ¿de acuerdo? Y en los que la Administración no está poniendo los medios necesarios para que se rectifique esa situación. Cuando hay conocimiento sobre esa situación, eso es importante, ¿no? Se ha iniciado la persecución penal también, considerando a la Administración como persona jurídica, ¿de acuerdo?, responsable de la colocación de un obstáculo dentro de la carretera. Llevado al plano de la evolución tecnológica, evidentemente habría que mejorar la legislación, si hablamos del campo sancionador, en ese aspecto, pero evidentemente conllevaría una necesidad de mantenimiento, buen diseño y buena utilización de los medios. Señor Pedreira, caballero, señor Rellers, muchísimas gracias por su intervención. Muchas gracias.